Popularmente se habla del marketing social y muchas veces hay una clara confusión sobre lo que es el lado social del marketing. ¿Realmente entenderemos qué significa marketing social? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son sus propósitos? Ese es el tema que abordaremos en el día de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Desde 1969, cuando dos investigadores estadounidenses, Kotler y Levy, del que ya hablamos en un programa anterior, le fueron dando forma a lo que hoy se conoce como marketing social. Los orígenes son diversos. Digamos, hay investigaciones que demuestran que a finales de los años 60 había una protesta ciudadana en Estados Unidos frente a los abusos del marketing, de lo que es conocido como el capitalismo salvaje, protestas que se tradujeron en el movimiento hippie, y eso presionó al sistema y a las empresas a proponer un camino alternativo de que desde la empresa contribuyera a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Dicen otros autores que también, recordemos que a finales de los años 50, en 1959, triunfa la Revolución Cubana, se genera un movimiento contestatario y revolucionario en América Latina, y todo esto como una reacción al capitalismo prevaleciente. Y entonces los académicos empezaron a proponer caminos alternativos y nace en 1969 y en 1971 dos artículos científicos proponiendo la idea de hacer marketing social para las llamadas organizaciones sin ánimo de lucro. Que valga la pena decir que sin ánimo de lucro no significa de ninguna manera con ánimo de pérdida, como alguna gente lo cree. De hecho, hay instituciones que hacen marketing social y tienen muchos recursos. Realmente la definición de no lucrativo o lucrativo no es que se tengan pérdidas. Es la denominación jurídica de las diferencias entre ingresos y egresos, mientras las organizaciones con ánimo de lucro producen utilidades, y como son utilidades, son repartibles entre los dueños de las organizaciones, de la forma en que la Junta lo disponga, mientras que las organizaciones sin ánimo de lucro, esas diferencias se llaman excedentes, y esos excedentes no se pueden repartir, se tienen que reinvertir, y al reinvertirlos hace que el proyecto vaya creciendo. De hecho, en muchos países ni siquiera pagan impuestos porque son sin ánimo de lucro. Hecha esta aclaración, concentrémonos entonces en qué es marketing social. Recordemos que en el año 1985 la American Marketing Association dijo que eran tres tipos de productos: bienes, servicios e ideas o causas sociales. Los bienes y los servicios conforman lo que conocemos como marketing comercial, y las ideas o causas sociales se conocen como marketing social. En ambos casos, el marketing tiene un lado social.
que después profundizaremos, sobre todo cuando hablemos un poco de la responsabilidad social del marketing. Pero hoy me quiero concentrar en qué es el marketing social. Bien, cuando hablamos de ideas sociales o causas sociales, estamos hablando de aquellas organizaciones que en principio desinteresadas en el sentido económico hacen esfuerzos para impactar a la sociedad o a parte de la sociedad, buscando el bienestar de esos componentes de la sociedad. Ahí podemos inscribir organizaciones que luchan contra el alcoholismo, esas llamadas Alcohólicos Anónimos. Ahí podemos incluir organizaciones que trabajan para que las personas respeten las señales de tránsito. Ahí podemos incluir organizaciones que promueven el nacimiento controlado de hijos, las que luchan contra la drogadicción, las que defienden los derechos humanos. Es decir, organizaciones que en principio de manera desinteresada apuntan a un cambio social, apuntan a que la sociedad mejore sus condiciones internas de existencia. Labor, por cierto, difícil, porque esto implica trabajar sobre unos hábitos y unas costumbres que no fácilmente se dejan de lado. Cuesta trabajo cuando uno se acostumbra a no respetar las señales de tránsito, a tratar de respetarlas. Y ese es un trabajo largo alcance y las consecuencias y los efectos son de largo aliento, que no siempre se comprenden, sobre todo porque muchas de las acciones que se desarrollan son concebidas e implementadas por algunos políticos que solo están realmente interesados en su periodo de gobierno, y en un periodo de 4, 5 o 6 años es prácticamente imposible lograr un cambio de largo alcance. Conozco casos donde se demoran 7, 8 años de un trabajo continuado. Entonces, son organizaciones desinteresadas que buscan un cambio social y además son organizaciones que no están investidas de un poder de coacción, digamos en la mayor parte de los casos, para que la gente se vea obligada a cambiar, digamos como cuando se han hecho campañas para que la gente utilice los cinturones de seguridad en los vehículos. Digamos que muchas veces cuando lo hace el Estado o el Estado le transfiere esa responsabilidad a una organización sin ánimo de lucro privada, digamos que puede tener algunas posibilidades de incidir en obligar a que la gente cambie bajo una serie de condiciones, de multas, etcétera, como vamos a ver ahora. Y finalmente, estas son organizaciones especializadas, es decir, se dedican a una sola cosa. Y en la medida en que se dedican, pues se vuelven expertas y encuentran los mecanismos de contribuir a que este bienestar ciudadano se materialice. Entenderemos todos que es una labor difícil, sobre todo porque les he venido diciendo en este programa dónde nacen las necesidades, dónde se construyen los hábitos, dónde se respetan o no a los adultos, etc. Y eso es parte de la estructura social. Hacer esta labor implica, en primer lugar, identificar que a diferencia del llamado marketing comercial, en el marketing social existen 3 tipos de mercados que hay que atender al mismo tiempo. El primero de ellos es el mercado consumidor, que está conformado por las personas que de manera directa o indirecta salen beneficiados del proyecto. Voy a tomar el ejemplo de una organización de Alcohólicos Anónimos. Digamos que los directamente beneficiados, los consumidores, pues son los alcohólicos, las familias de los alcohólicos, el vecindario, el barrio y finalmente la sociedad entera. Digamos que normalmente los consumidores de este tipo de
de ideas sociales no tienen que erogar dinero, pero sí reciben los beneficios. Ese es el mercado consumidor. Luego debemos tener un mercado organizador que está conformado por las personas que de manera voluntaria o misionera dedican su vida, su tiempo, sus energías a contribuir al proceso. Volvemos al caso de los alcohólicos anónimos. Normalmente las personas que organizan este tipo de programas, de conferencias, etcétera, son exalcohólicos que quieren transmitir su experiencia y dedican energía. Hay hospitales en los que usted, por ejemplo, va a visitar a un niño y usted sale del ascensor y encuentra a un señor ya adulto, posiblemente jubilado, que está esperando allí a la salida y le pregunta a usted hacia dónde va, y usted dice voy a la sección de pediatría, y el señor lo acompaña. Eso lo hacen de manera voluntaria y lo hacen con mucho gusto. Y el tercer mercado que hay que atender y que hay que trabajar es el mercado patrocinador. Ese mercado patrocinador, como hemos de suponer, pues es el mercado que financia el desarrollo de la idea. Digamos que ahí podemos tener al Estado, por ejemplo, una organización como la Cruz Roja o una organización de esta naturaleza puede establecer contactos con los legisladores y lograr que se apruebe una ley que, digamos, en Colombia se acostumbran mucho a leyes que llaman leyes de la estampilla. Entonces, de cada cierto tipo de impuestos se destina una parte para el proyecto. Digamos, con eso se financia el proyecto. Puede ser que los mismos gobiernos tracen lineamientos, por ejemplo, de estimular el deporte aficionado, entonces financian las ligas de fútbol o de béisbol o cualquier deporte, e incluso le pagan el salario a los que trabajan ahí. Es decir, hacen una labor de financiamiento y soporte financiero para patrocinar la idea social. Ahora, también hay organizaciones empresariales que crean unas fundaciones o incluso muchas veces no dan recursos en efectivo, pero pueden facilitar sus instalaciones. Una empresa puede decirle a usted, mire, yo no tengo recursos para darle a usted en efectivo, pero ahí tengo unas oficinas, hay una secretaria, hay unos teléfonos, unos computadores, úselos y cede algún espacio de la organización. Esas son las formas de patrocinar. Entonces, si usted quiere hacer un marketing social, entonces es necesario que usted trabaje con los consumidores, les haga ver la trascendencia de su cambio, trabaja con los organizadores para que contribuyan al proceso y trabaja con los patrocinadores, que es de donde se consiguen los recursos. Evidentemente que, como estamos tratando de temas sociales, existen un montón de distintas organizaciones, asociaciones, fundaciones, algunas incluso dependiendo directamente de las empresas. Por ejemplo, las fundaciones que son generadas por las empresas de cementeras para proteger el medio ambiente. Es decir, hay toda una actividad alrededor de esa intencionalidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. Y entonces este tipo de acciones que incluso tienen productos como el deporte aficionado, la salud incluso como tal es una idea social, el tema del respeto a los derechos humanos, el tema de la lucha contra ciertos vicios, y en ese sentido quiero precisar que el marketing social no tiene ideología, es decir, no se hace de un lado o de otro. Por ejemplo, el marketing social puede ser utilizado por un grupo de la población que está en desacuerdo con el aborto, por ejemplo. Entonces, bajo ninguna circunstancia, y utilizan el marketing social para tratar de convencer a la sociedad de hacer plebiscitos o referendos, etcétera, para lograr que esto sea rechazado. Sin embargo, quienes defienden el aborto también pueden hacer una campaña de marketing social para mostrar los beneficios que el aborto tiene, sobre todo cuando son hechos estas circunstancias
que la mujer quiere abortar por cuestiones inesperadas, circunstanciales, como incluso el caso colombiano, la ley lo prevé. Ahora, hacer este tipo de cambios, sobre todo en el consumidor, es muy difícil. Entonces ahí, digamos, de manera genérica, después profundizaremos en ellas. Hay dos grandes estrategias. Hay unas estrategias que llaman internas y otras que llaman externas. Estrategias internas hacia el consumidor o hacia el ciudadano y estrategias externas del mismo ciudadano. Entonces, por ejemplo, las internas, usted empieza a trabajar con la gente, a decirle, mire, es necesario que usted cambie, que se trabaje sobre la conciencia ciudadana, que mire que si usted no respeta el semáforo puede su vida correr peligro, la de su familia, que utilice el cinturón, etc. Hay un trabajo como dirigido al ser humano, a la sensibilidad, a la conciencia, para que la gente se convenza de la necesidad del cambio. O hay unas estrategias externas que son aquellas que deciden, digamos, los gobiernos o las autoridades, y entonces empiezan, digamos, primero una campaña de persuasión, de mire, por favor, por ejemplo, queremos que usted no tire la basura a la calle. Entonces organizan sitios donde se tiene que tirar la basura y le convencen a usted que es necesario, ya no por usted mismo, sino por el conjunto de la sociedad, que debe cambiar. Y al comienzo normalmente el Estado desarrolla actividades, digamos, de persuasivas, digamos, por las buenas, como decimos, y después llega un momento en que se toman decisiones coercitivas y usted tiene que hacerlo y punto, si no hay una multa, y etcétera. Digamos, este es un poco el ejemplo que ha sucedido en muchos países con el uso de los cinturones de seguridad en los vehículos. Entonces, primero hacen lo que se llaman como multas preventivas o, digamos, como llamadas de atención. Entonces se va formando, se le va diciendo, mire, hoy ok, se la perdono, pero después no, y luego viene de manera coercitiva y ponen multas y usted tiene que pagarla, etcétera, etcétera. Entenderán ustedes, por supuesto, que el marketing social no se relaciona con el lado social del marketing. El lado social del marketing tiene que ver con los beneficios que el marketing tiene. Pero el marketing social, por favor, no es aquel que se hace, como alguna la gente lo cree, como el marketing para los pobres o para las masas. No, el marketing social es el que va dirigido a ciertos cambios de la sociedad y en beneficio de ella o de parte de ella. Volveremos después con temas mucho más específicos del marketing social, como el marketing electoral, que es distinto al marketing político. Aquí analizaremos campañas y aquí haremos algunas sugerencias de cómo se debe utilizar, sobre todo en los países latinoamericanos, donde hay unas particularidades, por ejemplo, frente a las elecciones, y eso hace parte del marketing social. Espero, con esta reflexión sobre lo que es el marketing social, encontrar de alguna manera una forma de contribuir al cambio de nuestras sociedades tan lastimadas por diferentes circunstancias como la inequidad y la desigualdad social, y encontrar que los gobiernos tengan la decisión política de contribuir al bienestar de la sociedad, y eso lo podemos hacer a través del marketing social. Les agradezco que me hayan acompañado en esta ocasión. Espero verlos en nuestra próxima misión. Muchas gracias.